práctica número 8, la cual lleva el nombre Expansión en lecho fluidizado. El objetivo general de esta práctica es determinar la fracción hueca de un lecho fluidizado y sus objetivos específicos es determinar el flujo máximo y mínimo de fluidización, así como calcular la fracción hueca de un lecho máximo y mínimo. Para entrar al tema necesitamos saber qué es un lecho. Un lecho consiste en una columna formada por partículas sólidas a través de las cuales pasa un fluido, el cual puede ser librado de algunas impurezas y sufre una caída de presión. Si el fluido se mueve a velocidades bajas a través del lecho, no produce movimiento de las partículas, pero al ir incrementando gradualmente la velocidad, llega a un punto donde las partículas no permanecen estáticas, sino que se levantan y agitan. Este proceso recibe el nombre de fluidización. El material que se utilizó en la práctica fue un equipo de lecho fluidizado, una cinta métrica, partículas esféricas, que en este caso fueron las semillas de mostaza, y como sustancia utilizamos aire. El desarrollo de la práctica, el primer paso que tenemos que hacer es que se deposite en el lecho la materia a medir hasta una altura de 15 centímetros. Posteriormente se enciende el compresor y después se abre la válvula, se regula la presión a la que sale el aire hasta que logre la fluidización en el material en el lecho. Se mide la altura al final del lecho, es decir, en el punto donde se logra la fluidización. Se mide la velocidad del flujo a la cual el material fluidizó y lo que vamos a calcular es el flujo y la fracción hueca para el lecho mínimo y el lecho máximo, como lo podemos ver en el video. Vamos a estar midiendo sucesivamente la altura a diferentes flujos, que los flujos se van a dar en pie cúbico sobre hora. A continuación, las fórmulas a usar son estas. Con esta fórmula calcularemos la porosidad. Con la fórmula de caudal sobre área calcularemos la velocidad, que posteriormente la utilizaremos para calcular la diferencia de presión. Esta es la fórmula para calcular la diferencia de presión, y como nada más ocupamos la diferencia de presión, debemos despejar la L, que es la altura del lecho, y va a pasar multiplicando a toda la ecuación. Y estos datos los obtuvimos y los calculamos para poderlos sustituir en la fórmula anterior. Los datos obtenidos en la práctica son estos. En esta tabla se puede apreciar el flujo en metro cúbico sobre segundo, lo tuvimos que cambiar ya que el hecho nos daba en pie cúbico sobre hora. Calculamos la altura en metros, la porosidad, la diferencia de presión y la velocidad mínima con las ecuaciones anteriormente mencionadas. Al finalizar la práctica, la conclusión que obtuve es que a menor altura y a menor porosidad tenemos una alta diferencia de presión, y a mayor altura y porosidad tenemos una baja diferencia de presión.